100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano es un espacio para divulgar el conocimiento histórico y promover el sano debate. Orientan este programa los profesores Mauricio Albeiro Montoya y Wilmer Zuleta. ¿Qué puedo hacer por mi pueblo? Aquí ya no existe paz, aquí ya no hay libertad, aquí ya no pasa un día sin algo que lamentar. Entre 1984 y 1986 es necesario destacar dos acciones realizadas por iniciativa de familiares de víctimas de desaparición forzada. Se nombran no porque sean los únicos, sino por haber sido representativos de un sector de la población que, sin tener ningún vínculo con organizaciones de defensa de los derechos humanos y ninguna experiencia en el trabajo político, buscaron apoyo en estas organizaciones para denunciar la desaparición de sus hijos. Usaron un repertorio de acciones novedoso para denunciar los hechos y darle visibilidad a una práctica que pasaba desapercibida para la sociedad. Nos referimos a doña Fabiola Lalinde y su operación Sirirí y al colectivo Los Amigos de José Mejía. Fernando Lalinde, estudiante de último semestre de Sociología de la Universidad Autónoma Latinoamericana de Medellín y miembro del PCML, fue desaparecido por el ejército en octubre de 1984. Doña Fabiola, madre de Luis Fernando, en compañía de sus hijos, se dio a la tarea de averiguar qué había pasado con Luis Fernando. Es así como empezó lo que posteriormente se denominaría la Operación Sirirí. Los militares hicieron la Operación Cuervos para desaparecer a Luis. Entonces yo me inventé mi propia operación. De niña, mi papá me decía que yo era un sirirí y cuando le pregunté el significado me respondió que era un pájaro muy insistente que defendía a sus crías de los cuervos sin matarlos. La estrategia de doña Fabiola consistió en persistir en su propósito hasta encontrarlo. Envió cartas, comunicados, participó en foros, reuniones, denunció públicamente en instancias locales, nacionales e internacionales. No solo para saber qué había pasado con su hijo, sino también para hablar sobre un delito, la desaparición forzada, del que poco se sabía y que era permanentemente ignorado por las autoridades y por la sociedad. Tal vez el resultado más elocuente de ese esfuerzo fue su archivo, donde ella recopiló a lo largo de los años documentos que salieron a la luz durante la lucha para encontrar a su hijo y que hoy es no solo un archivo de derechos humanos protegido por el Centro Nacional de Memoria Histórica y su Dirección de Archivos de Derechos Humanos, sino que además fue incluido por la UNESCO en el registro regional del Programa de Memorias del Mundo. Sean todos nuevamente bienvenidos a su programa radial 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. Como lo habíamos anunciado la emisión anterior, también hoy nos acompaña la profesora Marta Inés Villa Martínez, quien es historiadora, investigadora y quien es la directora de la Corporación Región, una de las corporaciones que se ha dedicado durante mucho tiempo a investigar los temas de conflictividades urbanas. Con la profesora Marta Inés Villa continuaremos hoy conversando alrededor del informe Medellín, Memorias de una Guerra Urbana, o también conocido como el informe Medellín Basta Ya. Puntualmente hoy conversaremos sobre los temas de resistencias en torno a estas violencias. Escuchábamos al inicio del programa unas referencias y algunos testimonios alrededor de la vida de Fernando Lalinde, un estudiante de sociología quien fuera desaparecido en el año de 1984 y cuya madre, Fabiola Lalinde, se dedicó durante mucho tiempo a su búsqueda hasta que finalmente se dio cuenta de que Fernando había sido uno de los primeros personajes de esta ciudad y del país tal vez en ser desaparecido por las Fuerzas Armadas. Estas mismas Fuerzas Armadas que años después le pedirían perdón a su madre por la desaparición de este hijo. Vamos a entrar entonces también hoy en materia. Profesora Villa, en esa experiencia de conflictividad de la población, ya como usted nos lo describe, ¿cómo se expresa ese trabajo de ese pasado traumático para la creación de conciencia colectiva? Es decir, el trabajo de memoria histórica en Medellín. ¿Cómo trabaja esta comisión el proceso de memoria histórica? Miren, nosotros, digamos, como teórica y metodológicamente, pues nada más porque ya habíamos hecho trabajos con el Centro Nacional de Memoria Histórica, nos nutrimos, digamos, del enfoque que ha construido el Centro Nacional de Memoria Histórica para sus trabajos, pues, de investigación. En principio, lo decimos, o sea, la memoria, ¿qué es la memoria? La memoria son las huellas que el pasado deja en el presente. ¿Cierto? Por eso hay tantas memorias, por eso es muy difícil hablar de una sola memoria, porque normalmente las huellas que deja son distintas.
para cada quien. Incluso dos personas viviendo un mismo acontecimiento tienen relatos y sentidos distintos sobre eso, ¿cierto? Entonces, ¿qué fue lo que nosotros planteamos en el informe? Uno, entonces, que nos interesaba construir este informe a partir del relato de la población. Dos, que en ese relato nos interesaba y íbamos a dar un lugar privilegiado a las víctimas, a quienes habían padecido de una forma directa alguna de estas formas de victimización. Pero tres, que esas víctimas son diversas. O sea, las víctimas no son un grupo poblacional, no son una identidad. O sea, cuando hablamos de víctimas, hablamos de personas que viven una experiencia de subyugación frente a un actor armado, de sufrimiento frente a una forma de victimización, pero que no necesariamente tiene una identidad ideológica o política o social con otra persona que haya vivido esta forma de victimización. Entonces, ese espectro es bastante amplio. Enseguida les cuento cómo nos acercamos ahí, pero lo otro es, además de las víctimas, la población que no fue víctima directamente tiene un relato y una memoria sobre lo que ha sucedido en la ciudad. Entonces, eso cómo lo trabajamos, construimos un diseño metodológico en el que buscamos ese relato a través de muchas técnicas, de talleres de memoria, de entrevistas, de grupos de discusión. Hicimos una estrategia masiva que fue muy bonita, que lo llamamos Llegó la Carta, que era una en lugares públicos entregamos cartas donde le pedíamos a la gente que nos escribiera cuál era su experiencia, si tenía una historia para contar sobre eso. Eso fue muy bien recibido, entonces después lo pusimos en Facebook y recibimos muchas cartas, más de 500 cartas de gente contando historias de lo que le había pasado como experiencia pues de violencia en la ciudad. Entonces, en la parte de víctimas, ¿con quiénes nos acercamos? Con víctimas, con defensores de derechos humanos, con víctimas de desplazamiento, de violencia sexual, de asesinato, de secuestro, con personas que fueron exiliadas y que ya habían regresado a la ciudad, con familiares de fuerza pública. Hicimos un trabajo muy interesante con mujeres viudas de policías de la década de los 80, 90. Bueno, es decir, con un poco la gama que aquí se explica pues como de formas de victimización. Pero hicimos también un trabajo con gente que no era víctima. Entonces hicimos conversaciones en escenarios públicos como la Feria del Libro, instalamos ahí una carpa y ahí hicimos muchas conversaciones sobre el tema de cuál era el impacto que la violencia había tenido en la ciudad, en casas culturales. Hicimos talleres con personas que eran mayores de 40 o 50 años para poder relatar esa ciudad de los 70 y de los 80, con jóvenes, porque creíamos que la mirada también era distinta a la de los jóvenes allí. Es decir, hicimos una estrategia metodológica muy amplia que entonces buscó recoger todas esas huellas de memoria. Lo que relatamos es que es una síntesis de eso, ¿cierto? Una síntesis donde identificamos cuáles son los hitos que hay en esa memoria, cuáles son los hechos, qué es lo que la gente más relaciona, identifica, digamos, como asuntos que son muy emblemáticos en la ciudad. Para ilustrar esto así rápidamente, por ejemplo, el asesinato de Héctor Abad Gómez. Ese fue un episodio que nos fue relatado en casi todos los eventos que hicimos, en talleres, en conversaciones, gente adulta, gente joven nos relató ese como un hecho que era importante en la ciudad. ¿Cómo se había transmitido? De un montón de formas, pues no, o sea, de quién oyó, bueno, pero también, por ejemplo, hay una parte del informe que es el tema de las resistencias, que es que la ciudad qué hizo para resistir y transformar, y mucha gente aludió a la Consejería Presidencial para Medellín a principios de los 90 como un hecho emblemático en la ciudad que permitió rehacer de alguna manera un montón de acciones y de respuestas de la ciudadanía frente a eso. Entonces, eso es un poco pues como la manera como lo enfocamos. Profe, ahora que usted habla del tema de la resistencia, pues queríamos pues que nos hablara, porque en el capítulo 5 se habla de este tema pues de la resistencia pues de la ciudadanía, o sea, quería que nos contara, bueno, algunas de estas experiencias en los barrios, por parte de las organizaciones sociales. ¿Qué pasó frente a este tema? Sí, mire, una de las hipótesis que planteamos en el texto es que Medellín es una de las ciudades que presenta una de las cifras más altas de victimización, pero también es una de las ciudades que presenta un mayor número de experiencias de resistencia y de transformación de alguna manera de los impactos que la violencia generó en la ciudad. Ejemplos, lo mencionaba ahorita, el tema de la Consejería Presidencial. El tema de la Consejería Presidencial es identificado por organizaciones, por instituciones, por funcionarios públicos como un hito en la ciudad. ¿Un hito en qué sentido? En que fue una presencia tangible del Estado.
y del Estado-Nación, porque recuerden que la consejería fue una figura que se creó durante la presidencia de César Gaviria para enfrentar la crisis que en ese momento era interpretada como una crisis producto de la guerra que declaró el narcotráfico al Estado, ¿cierto? Entonces, en ese desorden que había, en esa desinstitucionalización que había, la consejería llega y genera un diálogo con la sociedad. El Estado habla con la sociedad, el Estado reconoce los problemas que tenía la ciudad, genera estrategias como el seminario Medellín Alternativas de Futuro, donde llegó muchísima gente de los barrios, de los empresarios, los maestros, a proponer alternativas para la ciudad, y propone una estrategia que para los 90 fue muy importante, que fue un pacto de ciudad. Fue un pacto que lo que hacía era como un poco poner a la ciudad, bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos de común y cuál es esa perspectiva de futuro en la ciudad? Entonces, digamos, en torno a la consejería hay muchas acciones que se relatan ahí. Una de ellas, entonces, son los Capital Semilla. ¿Qué fue el Capital Semilla? Fue unos recursos que la consejería dio a organizaciones sociales y culturales en los barrios para generar propuestas de movilización ciudadana que en últimas la interpretación era generaban alternativas para la población joven. Entonces hay muchas organizaciones en la ciudad, pues de las organizaciones viejas, pues de los 90, de los 80, organizaciones como por decir Nuestra Gente, Picacho con Futuro, la Corporación Cultural Santander, bueno, una serie de organizaciones en la ciudad que encontraron ahí una alternativa para fortalecerse y para fortalecer, digamos, las alternativas frente a la violencia, digamos, que se vivía allí. Entonces, por ahí hay, digamos, una serie de expresiones. Hay una serie de actividades muy importantes ligadas al Comité de Derechos Humanos en la ciudad. Ese comité, entonces, fue presidido por Héctor Abad Gómez, personajes como Leonel Betancourt también estuvo ahí, bueno, una serie de personas. Entonces, este Comité de Derechos Humanos promovió también una serie de acciones muy importantes, y hay una marcha muy importante que fue la Marcha de los Claveles Rojos, que se promovió aquí en la ciudad en contra o protestando por los asesinatos de líderes sociales en la ciudad de Medellín. Entonces, como acciones colectivas de ese tipo. Otro tipo de acciones, el tema, nosotros decimos, el Festival Internacional de Poesía de Medellín. El Festival Internacional de Poesía comienza en la época más dura también, en los 90, del conflicto en la ciudad. ¿Cuál era la reivindicación del Festival Internacional de Poesía? Que tengamos espacio público, que podamos hablar, que haya un lugar para la palabra en medio de la violencia, y es una estrategia que se ha sostenido, digamos, durante todo este tiempo. Acciones de memoria. En medio de todo esto, organizaciones sociales, organizaciones de víctimas emprendieron acciones, pequeñas acciones. Por ejemplo, Amigos de Luis Fernando Lalinde, que fue un estudiante desaparecido por un tiempo, que ya luego aparece gracias a la acción de su mamá, de Fabiola Lalinde. Los amigos de él emprendieron una serie de acciones para recuperar la memoria de Fernando Lalinde, para un poco reconstruir quién era ese personaje. Entonces, digamos, hay una serie de acciones pequeñas y grandes. En última, lo que están diciendo es, esta ciudad, pero muchas sociedades tienen una capacidad de responder desde la acción individual, pero también desde la acción colectiva, a esa violencia que aparecía avasalladora, pero que siempre deja pequeños intersticios para responder y para hacer cosas. Usted está escuchando 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. El valor de llamar las cosas por su nombre. Entre 1995 y 2002, los artistas, escritores y cineastas de la ciudad lograron con sus trabajos expresar lo que sucedía y capturar las particularidades de la guerra en la ciudad. Libros, crónicas, películas, pinturas y música se convirtieron en actos de resistencia en sí mismos, pero también en ventanas informativas que buscaron visibilizar, denunciar, alertar, hacer comprender lo que pasaba en la ciudad, para que sus habitantes conocieran lo que estaba sucediendo. En 1995 apareció la obra de Freddy Serna, joven de Castilla, estudiante de artes de la Universidad Nacional, quien empezó a decir cosas entonces impensables, como aunque en nuestras montañas se cruzan fuerzas duras, salvajes, también son tiernas, fantásticas, llenas de encantos. Su principal aporte fue cambiar el punto de vista desde donde se estaban construyendo los relatos de Medellín. Estas inéditas apropiaciones espaciales lograron un giro no solo estético sino político de la mirada. Serna se convirtió en el cronista de la segunda fundación de Medellín, como ha sido nombrada la apropiación caótica de sus laderas. Mata que Dios no perdona es una obra de Patricia Bravo creada en 1996. Es una instalación en la que el horizonte y el cielo se tiñen de rojo en 3 grandes fotografías. Sobre esta mancha se reproduce una lista con los nombres de 4.675 personas que tuvieron una muerte violenta en Medellín ese año. Por su parte, en Horizontes, versión de Carlos Uribe, en 1999, dice: el dedo del campesino señala una tupida selva sobre la que vuela una avioneta mientras riega glifosato sobre los campesinos antioqueños sembrando ahora de coca.
Uribe retomaría esta reflexión en 2010 como un mural realizado en el Centro Colombo Americano, donde el campesino decano se transforma en Pablo Escobar, personaje que parece ser ahora el descubridor y señalador de los nuevos y tumultuosos horizontes. Una lectura tan descarnada y polémica que a casi 2 décadas de la muerte del capo causó un profundo malestar en la ciudad, con repercusiones en la prensa nacional. La artista Gloria Posada, cuando era todavía estudiante, se había interesado por las huellas de los habitantes del campus de su universidad y había seguido las sinuosidades de sus devenires espontáneos, contradiciendo cotidianamente las rígidas pautas de movilización que imponía el orden arquitectónico del lugar. En 1997 volvió a tratar el tema, pero ya desde una perspectiva macropolítica. Entonces se interesó por los caminos de la exclusión de un país expulsor, siguiendo el rastro de la población desplazada de Sabana Larga. Tomó foto de las manos de estos nómadas de la guerra y construyó con esas líneas nuevas rutas en la instalación del territorio Caminos de Vida. Estas obras se habían decidido por un acercamiento a planteamientos más o menos generales sobre la violencia. Sin embargo, puede rastrearse al tiempo en la producción artística de estos años otra tendencia a ocuparse de hechos concretos, con nombre propio, que así se proponen como símbolos más o menos complejos de la reciente historia colombiana. Profe, hablemos un poco del nivel de divulgación del informe, porque en la sociedad colombiana siempre ha sido un tema candente el hecho de cómo llega esto a la ciudadanía. Muchos de los informes se quedan simplemente en la publicación del libro y no llegan hasta los centros educativos, las comunidades incluso que fueron insumos y a las mismas poblaciones que fueron víctimas. ¿Qué se ha hecho con el informe en este tiempo para su divulgación? Mire, desafortunadamente, pues pasaron 2 cosas. Bueno, digamos, frente a la población que participó en el informe, se garantizó que la gente recibió el informe, pues que recibió el libro, las comunidades, las personas. Desafortunadamente, en la segunda fase del informe, había una participación de la Alcaldía de Medellín que se había comprometido a participar de la investigación y a dar continuidad a la investigación, pero cuando hubo cambio de administración, esta administración no quiso seguir con la investigación, no puso los fondos que se requerían para hacer. ¿Qué pasó con esto? Que había toda una estrategia de divulgación del informe que hacía énfasis sobre todo en el tema de la escuela, de convertir esto en una herramienta pedagógica para conversar en la escuela, de una serie pues de dispositivos comunicativos, y la alcaldía no puso ese recurso, entonces nos quedamos sin hacer realmente ese tema pues de divulgación. Eso es muy lamentable, pues realmente es muy lamentable, porque además estas cosas se hacen con recursos públicos, pues esto no es un tema de región, ni de AFIN, ni de la Universidad de Antioquia, sino que es un tema de un producto que se hizo con recursos públicos que requerirían, digamos, una mayor acción. Había también un compromiso del Museo Casa de la Memoria que tampoco lo cumplió en hacer una exposición sobre los resultados de la investigación. Entonces realmente esa parte ya nos quedamos las instituciones pues sin recursos, digamos, para hacerlo, y yo creo que ahí tenemos una deuda como ciudad en generar otras formas, digamos, de divulgación de lo que se está planteando. Profe, en los últimos años, pues el conflicto urbano ha generado una serie de situaciones con incrementos de violencia y aparición de nuevos grupos, combos, la introducción de las BACRIM y todo este tipo de cosas. Digamos, ¿cuál es su perspectiva como investigadora en esta situación y cuáles son los posibles caminos de solución? Pues bueno, en la actualidad yo creo que hay pues varias cosas. O sea, una, que no estamos hablando del mismo conflicto. O sea, hoy no estamos hablando de los mismos actores, hoy no podríamos hablar de que en la ciudad hay expresiones como de la guerrilla o milicias como las que había a finales de los 90 y principios del 2000. Yo creo que hoy estamos hablando de grupos ligados a redes criminales con expresiones, algunos de ellas, o ligados a algunos de ellas a expresiones paramilitares, pues de que devienen, digamos, de personas o fracciones, digamos, de grupos paramilitares que se desmovilizaron en el 2005, pero que realmente no fueron desestructurados, digamos, como redes criminales. Entonces yo creo que es básicamente un tema de redes criminales que no se han desactivado a pesar del esfuerzo de esta alcaldía en enfrentar las cabecillas, digamos, de los grupos. Realmente eso no se ha logrado. O sea, nosotros utilizamos el tema de la imagen de que es como las hidras, digamos, a las que se les corta la cabeza, pero vuelven y aparecen 1000 cabezas más, y con impactos pues muy nefastos para la ciudad. Y fuera de eso hay un tema que nosotros hemos hecho pues preguntas a la administración sobre eso, y es el tema del debate público sobre la política de seguridad. O sea, una de las garantías y de lo que pasó en los años 90 fue que el tema de la seguridad y el tema de las políticas de convivencia se convirtieron en un tema de debate público, pues de debate ciudadano y de interés ciudadano. Ahorita volvimos al tema de que ese es un tema de la alcaldía.
alcaldía. Es un tema de la alcaldía y eso resta capacidad, digamos, de escucha y de sintonizarse un poco como con las necesidades de la ciudadanía. Entonces yo creo que estamos viviendo un tiempo muy difícil para la ciudad. Hay territorios específicamente azotados por la violencia, pues la zona de Belén, la Comuna 13, Guayabal, además son sectores que están identificados claramente, digamos, como los lugares donde más homicidios se presentan, donde más extorsión hay, y a pesar, digamos, de esa identificación territorial, realmente no logra cumplirse una acción institucional que logre frenar esto. Entonces yo creo que hay continuidad de expresiones, pero que estamos hablando de otro tipo de conflicto que no es el mismo al que nosotros hicimos alusión en el informe. Profesora Marta, una pregunta que ustedes hacen en la parte introductoria de este informe: ¿por qué Medellín? O sea, ¿qué en su concepto, qué es lo que hace que se haya desatado, digamos, toda esta ola de violencia y de conflictividad en Medellín? ¿Qué pasa frente a esa pregunta? Pues nosotros ahí planteamos varias hipótesis. Una, el Estado no logró responder, no logró generar una respuesta a un descontento, a una insatisfacción, digamos, que había en la ciudad, a demandas que habían en la ciudad. Fue un Estado débil en términos de esa capacidad de cohesión y esa capacidad de dirigir de alguna manera, de interpretar los problemas y de generar respuestas frente a eso. Eso pues también tiene que ver con un tema nacional, ¿cierto? O sea, en esa época, hasta mediados de los 80, cuando se empieza ya todo el tema de la elección popular de alcaldes, estábamos a merced, digamos, pues había todo un centralismo y era desde la centralidad que se elegían los gobernantes, ¿cierto? Y Medellín tuvo una cantidad increíble de gobernantes que no permitían realmente un estabilidad como de la institucionalidad frente a esto. Y claramente el Estado frente a la lucha con el narcotráfico fue vencido, pues, o sea, a nivel local, o sea, el Estado no pudo realmente cumplir un papel como frente a eso. Eso es en primer lugar. Segundo, nosotros decimos hay un tema de una crisis económica que era nacional, pero que en lo local eso en qué se expresó, en que menos sectores pudieron acceder a recursos económicos y a una calidad de vida que tiene que ver con el empleo. ¿Qué pasa? Esa población fue la población de la que se nutrió el narcotráfico, que estaba en sectores populares, pero también en sectores poblacionales, específicamente sectores juveniles. Ahí decimos también hay un asunto de incapacidad de una élite en responder a una crisis, digamos, y a una demanda que había en la ciudad. Hay otro asunto que se ha hablado mucho y es el tema de la capacidad de cohesión de instituciones tradicionales de socialización. Entonces la escuela, la familia, el barrio, que eran como los lugares, digamos, que permitían a los jóvenes tener un lugar de referencia y un lugar de pertenencia, también fueron, digamos, se fueron vaciando de sentido en términos de lo que ellos representaban para esta población. Y finalmente, el tema del narcotráfico. O sea, la presencia del narcotráfico en Medellín es muy distinta a la que, por ejemplo, ocurrió en Cali, ¿cierto? En la forma, digamos, en que se involucró el narcotráfico con la sociedad antioqueña, como se resistió también aquí, porque aquí hubo un empresariado que en un principio resistió, digamos, frente a ese narcotráfico y a la idea, digamos, de que era un sector que venía a dañar de alguna manera como esa élite empresarial que había aquí. El tema del narcotráfico finalmente es un tema sin el que es imposible explicar esa magnitud y esa continuidad, porque como decía hace un rato, fue un actor que nutrió a todos los actores armados, que cooptó la institucionalidad. O sea, no se puede entender esa ineficacia de la que hablaba del Estado ahorita sin entender la cooptación que hubo por parte del narcotráfico de sectores como la Fiscalía, del DAS, es decir, de la fuerza pública que tenía que combatir esa criminalidad. Entonces, digamos que allí hay otro elemento que se explica, digamos, o que explica finalmente por qué Medellín. Obviamente estos son hipótesis que son hipótesis que hay que irlas revisando, que no son causas únicas ni causas originales, son hipótesis que se ubican en un contexto y en un tiempo y que se relacionan todas. O sea, ninguna de ellas puede explicar el tema del conflicto armado pues de manera exclusiva, porque también hay temas del contexto nacional, lo que les decía ahorita, hay unas dinámicas de los actores nacionales, decisiones que tomaron los actores nacionales que no necesariamente tienen que ver la ciudad, pero que se reflejan aquí. Profesora Marta, quisiera preguntarle este texto, Medellín, memoria de una guerra urbana, la ciudadanía, ¿dónde puede tener acceso a él? ¿Cómo consiguen este texto? En este momento, como les decía ahorita, desafortunadamente en la página del Centro Nacional de Memoria Histórica, en la página de región también está colgada, pero ya no hay existencia física. Con esto entonces terminamos nuestro programa del día de hoy. Los vamos a invitar a ustedes
a escuchar al final de este programa unos testimonios de distintos hombres y mujeres que han sido una referencia en relación con la resistencia a las violencias en esta ciudad. Agradecemos a los profesores que nos acompañaron hoy en la mesa y un especial agradecimiento a la profesora Marta Inés Villa Martínez, quien nos ha acompañado a lo largo de estos 2 programas apoyándonos con todos sus conocimientos, gracias a que fue una de las líderes y también de las escritoras del informe de Medellín, Memorias de una guerra urbana, o también conocido como el Medellín Basta Ya. Agradecemos a la Universidad Nacional por este espacio que nos brinda, a Jorge Benjumea en el máster, y a todos ustedes los invitamos para que sigan escuchando su programa 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. Hasta pronto. Yo aprendí desde muy cachorrito a moverme como se mueven los territorios. Entonces no soy ingenuo, y a los territorios que entro y aún utilizo, y es muy gonorrea. Yo a veces me pongo a pensar, pero así nos criaron, con la rutina militar, y la rutina militar es no dar chico. Y no dar chico no se trata de esconderse, no, se trata de saber qué se mueve en cada territorio, quiénes son, quiénes hablan de nosotros, y tener satélites que nos digan, podemos, no podemos. Entrevista a Hombre de Medellín, 2015. Mucha gente se tuvo que ir del barrio porque vivían al lado de eso, o porque le tocó ver. Entonces los muchachos decían, no miren, a mí me tocó el asesinato de un muchacho, y yo iba llegando a la terminal, y un muchacho del colegio me alcanzó. ¿Qué es lo que está pasando? No mire, rector, camine, pero no mire. Un alumno del colegio me decía. Entonces, esa es como la cotidianidad. Camine y no mire. Y mataron al muchacho. Él me animaba para salvarme la vida. Me decía, camine, rector, pero no mire. Camine. Y yo me paralicé porque la bala que estaban disparando estaba adelante con manos cruzadas. Entrevista a Hombre de Medellín, 2016. Bueno, yo recordé, fui a mi infancia. Los años 90, yo creo que era 95 o 96 más o menos. Y yo vivo en un barrio que se llama París, que limita con Picacho. Entonces en ese momento recuerdo que llegaba como 1 hora de la noche donde nos decían a todos los niños y pues a la gente que estaba en la calle que ya debíamos estar en las casas. Era un asunto muy difícil porque digamos que ese espacio de la calle de poder compartir con los niños y las niñas en ese momento se perdía y era difícil no poder compartir, no poder estar tranquilos en las calles y no lo comprendíamos muy bien. Pues 8 p.m. No podía haber nadie en las calles del barrio. A esa hora no habían niños jugando. Este es el balón. El balón dejaba, digamos, de rodar en ese momento y ya. Testimonio de mujer en Taller de Víctimas Medellín 2015. 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano es un espacio para divulgar el conocimiento histórico y promover el sano debate. Orientan este programa los profesores Mauricio Albeiro Montoya y Wilmer Zuleta. ¿Qué puedo hacer por mi pueblo? Aquí ya no existe paz, aquí ya no hay libertad, aquí ya no pasa un día sin algo que lamentar.